Bien. Saludos, maestro Luis Miguel. Le agradecemos por brindarnos su tiempo para conversar sobre su trayectoria, la cual forma parte de la historia de las artes escénicas en danza del Ecuador. Eh, Esta entrevista forma parte de un proyecto desarrollado por estudiantes de la carrera de danza de la Universidad de las Artes, cuyo propósito es contribuir a la construcción de la genealogía de la danza ecuatoriana y poner este material a disposición del público como un archivo de acceso abierto. Por este motivo, la entrevista será publicada en el canal de YouTube Estudiantes de Danza u Artes. Muchas gracias por su participación. Dicho esto, queremos comenzar preguntándole si podría contarnos un poco sobre su trayectoria artística y cómo llegó a las artes escénicas. Ya. A ver, yo, bueno, tanto como desde el lado de la danza, mi formación no viene desde ahí, sino viene más desde las artes circenses, mi formación artística. Bueno, yo he hecho gimnasia desde niño y creo que en algún momento de la vida mi vida deportiva como que culminó, entonces encontré como por coincidencias de la vida el circo como una posibilidad de continuar ese primer anhelo que tenía con la acrobacia, ¿no? Con el deporte. Creo que muchos, un tiempo, como que solamente el poder continuar ejerciendo esta práctica me entusiasmaba mucho y fui como descubriendo el circo desde, pues, un poco los lugares más comunes, que los espectáculos de circo un poco tradicionales. Apareció Cirque du Soleil, el Circo del Sol, que en un momento como que me entusiasmó mucho porque pues generaban unos universos ahí poéticos muy bonitos, o estéticos sobre todo, muy bonitos, eh, claro, en la historia del circo fue como transformador. Eh, entonces yo me encontraba en Argentina cuando pasó esto, tenía ahí una cercanía con unos amigos que hacían circo y bueno, con ellos me acerqué a la Escuela Nacional de Circo en Argentina, ¿no? De hecho, es una universidad que se llama Universidad 3 de Febrero. Hay dos instituciones de formación profesional a nivel de licenciatura en Argentina. Una de ellas es la 3 de Febrero, que de hecho tiene un convenio con la Universidad de las Artes. Y ahí yo, bueno, me estuve ahí como coqueteando con la idea de ser artista por un tiempo, hasta que, bueno, en un festival descubrí la escuela, o sea, era un festival de circo internacional con una mirada contemporánea, y ahí descubrí unas compañías que yo dije, wow, quiero dedicarme a esto oficialmente, y me acerqué. En ese tiempo estaba la Escuela Nacional de Circo de Francia, estaba presentándose ahí, ¿no? Entonces me acerqué y dije, yo quiero unirme al circo, ¿cómo se hace? Entonces me indicaron que había audiciones y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, como yo tuve muchos años como en mi trayectoria como gimnasta, entonces como que la acrobacia estaba ahí, y pude entrar a la escuela. La formación dura más o menos 3 años, 3 años y medio, porque ellos tienen un medio año de inserción profesional. Es un programa muy bonito para que la escuela organiza una gira donde tú, o sea, tienen como un artista invitado que hace como el montaje de fin de estudio, ¿no? Y la escuela organiza una gira en los lugares donde tiene convenios para que los programadores o los directores de escuelas, perdón, directores de compañías puedan verte y también puedas tú como insertarte profesionalmente en el medio. Bueno, cabe resaltar que la estructura del sistema cultural artístico en Francia es, eh, podría decirse como un sueño, ¿no? Para como muchas posibilidades, mucha producción, seguridad a nivel de laboral, reconocimiento por tu trabajo, bla, bla, bla. Cosas que algún día tendremos que ir construyendo aquí en Ecuador, y creo que estamos construyendo pasito a pasito, despacio, pero bueno, pues con todas las cosas. Sí. Eh, la formación era interesante porque tiene una mirada igual muy contemporánea del arte escénico. O sea, si bien hay como un trabajo disciplinar de muy alto nivel, porque para ingresar a la escuela hay que tener como un nivel en técnico muy alto y una propuesta artística también como interesante,
La escuela se enfoca en el desarrollo creativo. Entonces tiene ahí como muchas prácticas complementarias, laboratorios como muy similares a los que tenemos en la carrera de danza para el desarrollo creativo. Y tiene una mirada interdisciplinar que el circo contemporáneo ahora es como, a mí me gusta decirlo como tal vez el ejemplo del futuro de las artes escénicas, ¿no? Como desde la transdisciplinaridad, donde un artista es como muy versátil, puede como habitar diferentes lenguajes de movimiento, sin ser especialista, pero tener los recursos como para poder construir desde ahí narrativas. Em, bueno, después terminé la escuela, enganché con algunas compañías de circo, me quedé trabajando un tiempito por Europa, em, con un proyecto también personal, con, que era porque yo trabajaba en dúo, mi especialidad es mano a mano, entonces con Jonathan tratábamos como de conectar con algunas compañías, ya sea como en proyectos, principalmente nosotros trabajamos con la compañía Jerome Thomas, que era, lo que pasa es que Jerome fue el director de la compañía, el director de la obra, que cuando terminó la obra siguió circulando, entonces fue como que nuestro trabajo más seguro, que tuvo muchos años de circulación, pero pegábamos otras compañías con las cuales colaboramos y hacia la danza. eh, por ahí hubo un par de compañías que yo me acerqué gracias a Roberto Libán, que es el director de Del Tebre, y a Ben Fury, que es como un bailarín de breakdance, que bueno, pues como un poco tuve buenas relaciones con ellos porque fueron mis profesores en la escuela, me invitaban a participar. A mí siempre me gustaba el movimiento y con la acrobacia, pues siento que comencé a explorar en ese tiempo el acromovimiento o el acrodanza, como le dicen ahora. Empezaba a ser una especialización de circo, no era como una especie de disciplina muy desarrollada. Entonces creo que estuve como entre los primeros que exploraron ese universo del movimiento, o sea, de la danza y la acrobacia, pero no era mi especialidad. Mi especialidad era como, creo que acá le llaman portes acrobáticos, mano a mano. Eh, yo era el pequeño que le lanzan. Mm. Y, y bueno, entonces estuve como un tiempito así, como trabajaba en estas compañías de circo, de danza y la obra. Y bueno, ya en un momento sentí que mi etapa de trabajar en Europa había terminado. Entonces empecé a armar un proyecto para regresar a Ecuador. Ajá, entonces, porque claro, habían pasado ya 8 años desde que me fui. Ajá, entonces tenía como muchas cuestiones, ¿no? Entre personales, o el deseo de poderme también encontrar bueno, con mi familia, con la gente que quería, estar acá. Y también como profesionales, con el deseo de imaginarme toda la energía o toda la dedicación que le estaba entregando allá en Europa, poderla hacer que sea como una especie de vía que pueda construir en ese tiempo y sigo sosteniendo como la posibilidad de un medio del circo, de las artes circenses, un poco más desarrollado acá en Ecuador, ¿no? Entonces, uno de los grandes proyectos en algún momento es Alerta Naranja, que es mi compañía de circo, no se llamaba así, eh, que Alerta Naranja apuesta por hacer construcción, o sea, propuestas artísticas con un lenguaje de circo eh, que tal vez, y en la práctica no es un lenguaje de circo así tal cual, ¿no? Sino que es un lenguaje muy interdisciplinar por muchas razones. Una, porque, claro, en Ecuador no hay una formación de circo, no hay una carrera de circo. O sea, hay gente que se ha formado por los viajes, porque hay espacios donde se practica y, pues bueno, pues son artistas porque viven de eso y tienen sus propuestas y está lindo. Que también es otra parte del proyecto Alerta Naranja, ¿no? Como los procesos formativos, como yo sueño con que se pueda desarrollar una carrera de circo en Ecuador. Ojalá pueda hacer con la Universidad de las Artes, me encantaría. Eh,
Pero entonces, volviendo a la parte de la compañía, sí, me gustaría, o sea, como que encontraba que había artistas desde la danza, desde el teatro, que sumaban mucho a las propuestas creativas y decía, bueno, de todas maneras esto es circo, ¿no? Si bien ellos no tenían un lenguaje, a mí desde la dirección, porque me gusta mucho la dirección, tal vez más que ser intérprete, igual me encanta ser intérprete, pero creo que me gusta más la dirección, como que podía encontrar ahí esos diálogos entre esas disciplinas, que creo que es algo que define también como mi, eh, como mi interés artístico, ¿no? Lo interdisciplinar, pero muy específicamente en aquello que atraviesa el cuerpo, aquello que es el cuerpo. Entonces, que seamos un arte viva, porque las artes escénicas tienen ese carácter efímero, ¿no? Del encuentro, de eso que emerge en el momento que se presenta y que, bueno, uno puede llevarse como el recuerdo, pero la experiencia es como la vida, ¿no? Efímera. Entonces creo que tal vez me anclo en esos lugares un poco románticos. Eh, entonces, bueno, Alerta Naranja estuvo un tiempo, hicimos algunas producciones, eh, especialmente Quito, que era mi base, y desde ahí, como en colaboración con otros compañeros. Bueno, Alerta Naranja tiene como 5 obras más o menos. Una, voy a mencionar que tal vez es la que más ha tenido recorrido o impacto en festivales grandes, pero no quiero decir que sea la más importante, pero tal vez la menciono. Se llama Funeral para la idea de un hombre, es una coproducción con un compañero argentino que se llama Juan Lautaro, que es actor, y 2 compañeros bailarines, uno ecuatoriano, Javier Pérez, que bueno, que también se sigue moviendo él en la gestión cultural, y Alejandra, mexicana, Alejandra Juárez. Hicimos una obra que se llama Funeral para la idea de un hombre, un proyecto que lo sacamos en una época difícil de vida para nosotros, pero que la apostamos ahí por hacer una cosa dividida, porque andábamos como la mayoría, muy chiros, y claro, hacíamos de todo para poder sacar la obra, ¿no? Y vivir. Eh, pero, pero creo que fue una obra como muy honesta, sin expectativas ni pretensiones que no eran, sino como que hablábamos desde nuestro lugar. Tal vez podría acercarse un poco más a lo que es el teatro de esa obra, porque tiene mucho texto, sin embargo, hay mucha danza, hay circo. eh, y esta obra pues ha recorrido varios festivales en Ecuador, varios festivales a nivel internacional, que hemos ido, que Brasil, que Alemania, que Argentina, que a México, y con la obra, ¿no? Entonces, es como bonito que tengas como un proyecto independiente que pueda tener ese alcance y que pueda tener esa perduración en el tiempo, porque, claro, la presentamos la última vez este año, en marzo, eh, en Argentina, y ya van a ser 10 años que tiene la obra. Y es duro porque ya no vivimos todos en Ecuador, o sea, en ese momento nos encontramos en Ecuador, pero que ahora cada quien está por sus tierras. Entonces, igual es bonito encontrarse para poder reconstruirla. Bueno, eso, bueno, después otras obras como mucho más de lenguaje de circo que apuntaron a lo colectivo, como Dentro de la Maleta, que es una obra con 10 artistas en escena, formatos más pequeños, como que he vivido obras que se han estrenado y no han podido salir más, que es como una realidad también como de nuestro contexto, que no tener los espacios para circulación. Obras que también han marcado tal vez a nivel artístico, como una apuesta desafiante. Me gusta pensar en Sin Domicilio Fijo, donde mandamos a construir una truz que se desarma, que se desmonta y la montamos para, pues nuestra, que no la montamos para la obra. eh, y, y que bueno, que es una obra pensada en la calle, para la calle, que habla de la calle para la calle y con una cosa de circo. eh, eh, más que nada con unas narrativas, tal vez como hablando desde eh, muy cercano al teatro físico, con mucho de danza, mucho trabajo de aéreos, de riesgo, que tal vez es algo que atraviesa el circo. Y ya. Paralelamente a esto, yo también hablo mucho de circo porque es lo que como que mi lugar, ¿no? Pero paralelamente a esto también,
por ejemplo, con Javier tuve muchos acercamientos a la danza en proyectos independientes con él, Javier Pérez. Él me invitó a entrenar mucho tiempo en el Ballet Ecuatoriano de Cámara, donde yo evitaba mucho el ballet porque pues no tenía formación en el ballet y el ballet tenía un alto nivel de técnica, pues, que yo no lo tenía, entonces como que no era tampoco incluso mi interés profesional, ¿no? Estaba bueno tomar unas clases, pero no era el lugar donde yo me quería desarrollar. Por un lado, por otro lado, después de un tiempo, cuando en el 2018, en una presentación, tuve un acercamiento con la Compañía Nacional de Danza y me invitaron a unas audiciones. Entonces fui como a audicionar. eh, Justo había unas plazas que se habían liberado. Coincidencialmente, una de las plazas que se liberó eh, era Oscar. Oscar justo fue a trabajar a la Universidad de las Artes. Había una plaza, me vieron a mí, me invitaron a participar. Entonces quedé en esas audiciones y claro, yo en ese tiempo no conocía a Oscar ni a ninguno de los profes, ¿no? Eh, Quedé ahí en la Compañía Nacional de Danza, trabajé 2 años, eh, hasta que previo a la pandemia yo, como decidí parar de trabajar en la compañía porque se me volvió a presentar una propuesta en Canadá que estaba muy interesante con un circo. Eh, entonces ya renuncié y estaba listo para irme. Justo además coordiné como previo una temporada con un funeral en Alemania, que entonces como está todo muy planificado, pero cuando hubo la pandemia no me fui a ningún lado, nadie se fue a ningún lado, todos nos quedamos en casa. Entonces, nada, como que me quedé un poquito ahí en pausa. Vi una convocatoria de la Universidad de las Artes que buscaban docentes eh, y mandé mi CV a ver qué pasaba. Claro, mientras tanto, claro, había estudiado una maestría en gestión cultural, porque, bueno, eso también mm, no fue un estudio que yo pensé para la universidad, sino realmente fue un estudio que yo pensé porque me encontraba tratando de sacar un proyecto en Ecuador y me daba cuenta que si bien tenía como muchos recursos desde lo creativo, que fue mi formación, a nivel de gestión estaba fracasando. Ajá, no sabía cómo, cómo hacer las cosas. Entonces dije, voy a estudiar. Me metí a estudiar esa maestría. Eh, y bueno, eso me permitió también poder ser contratado en la universidad. A finales del 2021 me mudé a Guayaquil. Y, y ya desde ahí estoy en la universidad. Claro, mucho más cercano a la danza, también como en un desafío de sistematizar incluso aquello que tal vez en un momento no lo había pensado como algo transmisible, sino que era algo como que emergía porque era un estudio personal, colectivo, porque con mi gente con los que estábamos como viviendo eso, ¿no? Porque creo que eso es algo como fundamental de nuestra profesión, que es el cuerpo que vive y nosotros somos eso, ¿no? Que, como una manipulación o una representación o una reorganización o lo que sea de esa vida puesta de una manera poética, que eso es lo que hacemos. Entonces, como que, claro, en un momento fue como organizar esto pues para poderlo compartir, que es como uno de los grandes desafíos que uno tiene porque claro, uno no está compartiendo una receta, ¿no? Uno no está compartiendo algo fijo, sino que es mutable, mutable porque las personas cambiamos, porque la sociedad cambia, porque todo cambia, entonces también eso que tú transmites cambias, o sea, cambia y también cambia frente a quien lo transmites, las maneras. Entonces creo que hay un nuevo desafío en pensarme desde ese lugar sin perder esa como esencia de la creatividad o esa esencia de como del deseo de la escena, porque a mí me gusta la escena, yo sé que puede haber otros intereses dentro del mundo artístico, a mí es lo que me apasiona,
eh, y que no se vuelva como algo muy formal académico, que es la universidad, ¿no? Pero que pueda ser la apertura a que haya, porque yo creo que esta es una apuesta por la cultura, es una apuesta por el arte de la universidad, no es una apuesta por la academia, es una apuesta por brindar un contexto profesionalizante, ¿no? Entonces, nada, esa es como la propuesta desde la docencia. Me he encontrado con un grupo de compañeros con los que hemos apostado por un proyecto de investigación que habla sobre la creación, que invita a comprender los espacios creativos, eh, haciendo creación. Entonces, que es creación piloto, que ya el proyecto lleva más de 4 años. Entonces, bueno, así un poco creo que es eso. Bien, siento que hemos obtenido mucha información, que a pesar que nosotros hemos tenido algunas clases con usted, como no habíamos preguntado muchas cosas. Entonces, otra pregunta que nosotros tenemos ya, sabiendo que primero fue como parte del circo, que su vida empezó así, em, y después entró a la U, así como profe. Entonces, que queríamos saber si encontró dificultades al momento de pasar como de una disciplina a otra. Como tú dices, de pasar del circo a la danza o de pasar de la práctica artística escénica a la práctica de docencia. No, de pasar del circo a la danza. Mm, Realmente no siento que se haya pasado. Creo que contextualmente hoy me sitúo más en la danza, porque es una carrera de danza, pero mi práctica sigue habitando esas cosas del circo, que mira, yo creo que ahora mencionar, o sea, es verdad que hay algo en los lenguajes que son como característicos, ¿no? El circo está atravesado históricamente, por el riesgo, por la espectacularidad. La danza tal vez está históricamente atravesada como por la estética, por la belleza, bla, la línea, la forma. Pero creo que esos como bordes de los lenguajes se van borrando cuando tu interés no está solamente en la forma, ¿no? Por así decirlo, sino en lo discursivo. Pienso que cuando comienzas, y que puede ser que ocurra muy joven o puede ser que ocurra más grande, que tu interés de enunciamiento es distinto. Que yo estoy seguro que viene con algo de madurez, porque cuando uno es joven quiere moverse, quiere estar así como chivo por aquí, por acá, y eso es lo que es, ¿no? Y está buenísimo porque es parte de la esencia de la humanidad, ¿no? Poderse mover. Eh, y después tal vez las cosas que enuncias, las maneras que enuncian mutan y frente a tus contextos, frente a tus referencias. Entonces, eh, siento que no ha habido como un traspaso, siento que son eh, como dos lugares que siguen siendo un mismo lugar, porque muchas de las maneras en las que yo enseño, eh, pues tienen estos otros recursos, pero también tienen estos otros eh, recursos disciplinares de la danza, del circo, mm, así como también en la manera de crear. Y, y claro, ¿no? Obviamente hay algo disciplinar en la manera de abordar la creación, la docencia, la práctica, que es bonito descubrir y no es que valide o invalide la otra, sino que me lo quedo eh, con lo que me sirve, ¿no? Con lo que sea pertinente y no todo es pertinente todo el tiempo, ¿no? Es como eso es lo bueno de tener muchas herramientas que te puedes permitir estar cómodo en diferentes situaciones. Creo que, bueno, ajá, lo veo un poco ahí. Ha sido interesante poder tener esta entrevista y algo que también surge como pregunta es ¿qué elementos del circo siente que llevó consigo a la danza? Ok. Bueno, creo que el riesgo es uno de los que más han estado porque es algo que me gusta.
mucho. Tal vez ya con los años le he ido bajando a eso. eh, o he encontrado riesgos en otros lugares. Eh, la interdisciplinaridad. El circo es como un lugar muy abierto a acceder o a pertenecer. Es como, porque también el circo no se crea desde unas corrientes, por así decirlo. O sea, si bien hay como qué técnica de escuela rusa, qué técnica de escuela china, qué técnica, o las familias de circo que tradicionalmente, pero creo que uno siempre tiene como un espacio en el circo, ¿no? Entonces, y que eso que hay en el circo es como lo particular. Creo que eso es algo también muy importante que me lo he traído, mm, que es como la posibilidad de crearte tú, tu identidad desde lo que haces, ¿no? Me gusta mucho pensar que no se necesita justificar los lenguajes. Alguna vez creo que tuve esa cuestionamiento, pero ¿por qué me paro de manos? ¿Pero por qué haría un mortal? ¿Pero por qué haría eso? Bueno, porque puedo hacerlo y porque lo llevo haciendo toda mi vida. ¿Qué podría decirte? Sería como preguntarme, ¿por qué hablo español? Porque es lo que hablo, es mi lenguaje, ¿no? Entonces es como, pero un momento me preguntaba así, ¿por qué haría esto si de otra manera podría hacerlo? Sí, también podría hacerlo de otra manera, pero lo hago así porque es lo que yo soy, por lo que yo, desde el lugar en el que me enuncio. Entonces, por ejemplo, creo que eso es algo que tal vez en la danza, en la manera en que se estudia, eh, en algunas escuelas, ¿no? En el mundo, es como, esta es la manera, así se hace. Y creo que es algo que me ha gustado como traerlo, porque este es una manera, es mi manera, y seguramente al encontrarme contigo, y al encontrarme con todo el mundo que me he encontrado, todos hemos ido transformando nuestras maneras y eso es lo lindo, ¿no? Hay algo en el arte de la particularidad del individuo, de lo personal, que es valioso y sobre todo cuando eso entra en diálogo y se vuelve colectivo, es más valioso aún porque cobra sentido. Entonces, creo que tal vez por ahí, ajá. Bien, ahora yo tengo una pregunta, no sé si un poco más existencial se puede decir, como ¿hay, hay alguna experiencia que haya cambiado su manera de entender como el arte en base a todo lo que ha vivido? O sea, sí. O sea, creo que sí, o sea, es que decir uno en específico eh, no es difícil. Creo que hay muchos momentos, pero no es como que un momento, ahora, el minuto tal, sino como que son contextos que me han invitado a la reflexión. Y creo que eso, por ejemplo, es algo que bueno, me gusta mucho en la universidad, que invitan a la reflexión de las maneras en que estamos haciendo, desde las que nos estamos construyendo, desde los contextos que estamos habitando y cómo nos habitamos en esos contextos, ¿no? Es totalmente como lo que hay que hacer, eh, porque también incluso como que explica qué es lo que estás diciendo, por qué te estás diciendo así. Entonces, por ejemplo, claro, no es lo mismo el interés o los lugares desde los que yo me enunciaba o las maneras que yo me enunciaba o cómo me relacionaba en Europa, porque los contextos son distintos que cuando vengo a Ecuador, que cuando me convierto en docente, porque de pronto siento que ya como que el capricho del artista que se enuncia como quiere y ya está, como que trasciende porque ahora me siento responsable, porque sí, porque ahora tal vez me siento más responsable porque de pronto hay personas que me están observando de otra manera, a las personas a las que yo me voy a posicionar y les voy a decir, esta es mi manera, ¿no? Mi manera tiene que tener una consecuencia también, no es solamente enunciarme porque, y no solamente enunciativa, sino también es formativa, porque ahora hay una responsabilidad frente a quienes están deseando también construirse como artistas o por lo menos tener una vía hacia
lo que es ser artista, ¿no? Pienso que igual ser artista es quien hace arte y está. Y después la U está buenísima porque es un espacio donde esas estrategias y esos recursos y esos contextos y todo eso que tal vez generaciones atrás tuvimos que que fuimos pescando por donde estábamos en la vida, tal vez ahora se concentra en un lugar a través de nuestras experiencias como docentes y que tal vez no es que aceleran, sino que potencian ese lugar desde el que se va a construir lo que nuestro medio artístico cultural, ¿no? Y humano, que también es importante. Desde otra generación, claramente. Yo también iré transformándome hasta que ya no me transforme y ustedes transformarán en esto que transforme y se cuestionará y así será una cadena infinita. La idea es que esa transformación, pues, eh, rompa tal vez algunos esquemas, algunos estereotipos de negar, o tal vez de boicotear, sino que sea como el resultado de que ya vamos construyendo una historia sólida sobre lo que hemos hecho, lo que somos, lo que nos enfrentamos y que nos vamos transformando. Bueno, eso, ajá. Ha sido bueno y agradable poderlo tener en esta reunión y le agradezco también por su tiempo, por habernos contado de su experiencia y su formación. Y, y acabando con la reunión, le agradecemos y qué agradable conocer su formación, la verdad. Gracias, chicas, a ustedes también por darse el tiempito de interesarse acá en mí y ya. Gracias. Gracias. Chao. Cuídense, chau, chau.